Buenos días, continuando con el tema, ahora veremos sobre la impedancia de entrada de una línea terminada en cortocircuito. Ok, primeramente veremos conceptos importantes sobre la impedancia de entrada de una línea terminada en cortocircuito en el análisis de líneas de transmisión. Para ello tendremos tres conceptos básicos, empezando por el primero, líneas de transmisión terminadas. Cuando decimos que una línea está terminada, nos referimos a que se conecta una carga o impedancia específica al final, como vemos en estos ejemplos que pueden ser transportadores para que podamos tener una transmisión terminada, las cuales pueden ser el cable coaxial o también una pista de un circuito. Pues con el siguiente concepto sobre impedancia de entrada. La impedancia de entrada es la resistencia efectiva que una línea de transmisión presenta a una señal que intenta entrar en ella, como puede ser la fuente. En el caso de una línea terminada en cortocircuito, la impedancia de entrada se refiere a como la línea ve la carga de cortocircuito en su extremo. En esta parte nos podemos referir a que la resistencia de carga que tenemos en este caso puede ser un dispositivo al cual le mandamos señales o las líneas. Coeficiente de reflexión. Cuando una línea está terminada en cortocircuito hay una inversión de impedancia cada cuarto de longitud de onda. El coeficiente de reflexión de los terminales de la línea se calcula como la suma de las impedancias de entrada y de carga dividida por la impedancia características de la línea. Si la línea está perfectamente adaptada, es decir, sin onda reflejada, el coeficiente de reflexión es 0. Como caso particular se considera ahora una línea en cuyo extremo final se tiene un cortocircuito, como podemos ver en la figura. Aquí tenemos una malla, tenemos un generador que es una fuente. Tenemos los valores de Z, que es igual a menos L, que esta L nos referimos a longitud, y que Z es igual a 0. ZO, como puedes ver aquí, es el punto donde realizaremos nuestros análisis. Entonces, con la fórmula de impedancia de voltaje nos dice que aquí A está multiplicado por E a la menos gamma de Z más B por E elevado a la gamma Z. Cuando tenemos una línea de transmisión y la ponemos en cortocircuito y pasamos a revisar las ecuaciones y evaluamos cuando Z es igual a 0, y nos da que tenemos esta fórmula, que B0 es igual a A más B. Y ahora, para que esta relación se cumpla con la fórmula anterior, tenemos que despejar B, es decir, que en este caso sería B igual a menos A. Entonces, continuando con las fórmulas, podemos decir que el coeficiente de reflexión es igual a ZL, Z sub L menos Z sub 0 sobre Z sub L más Z sub 0. A lo cual nos referimos a sub L a la longitud, como íbamos diciendo, de la línea, y a Z sub 0, que es el punto donde realizaremos nuestros análisis, y a la vez todo esto será igual a B sobre A. Entonces, llegando a simplificar, tenemos que el coeficiente de reflexión va a ser B sobre A. Cuando el coeficiente de reflexión es igual a menos 1, esto nos indica que toda la energía a la que la onda de voltaje llega a un punto que es Z sub 0 se está reflejando. Entonces nos referimos a que tenemos una reflexión del 100%, sin embargo el signo negativo nos indica que también estamos cambiando la fase a 180 grados. En resumen, la carga terminada en cortocircuito refleja toda la energía incidente y además se introduce
en un cambio de fase de 180 grados. Entonces, usando las expresiones de B, Z y Z con B igual a menos A, reemplazando esta B con menos A, es decir, como vemos en esta fórmula, esta B la vamos a reemplazar con menos A, y esto en BZ nos va a dar igual a A multiplicando a E menos gamma Z menos E elevado a gamma Z. Y lo mismo en IZ, la B reemplazamos con menos A. En esta parte, como es menos, pasa a menos por menos más, pasa a sumar, y quedándonos como resultado de A sobre Z sub 0 por E menos gamma Z más E gamma Z. Entonces, tomando el coeficiente del voltaje entre la corriente en Z, que esta va a ser igual a menos L, que esta va a ser la entrada de la impedancia, tenemos todas estas fórmulas, las cuales podemos ver aquí, la cual, resumido, nos lleva al resultado este de aquí, que nos indica que las impedancias de entradas de línea corta terminadas en cortocircuitos da como resultado Z sub 0 va a ser multiplicado por 1 menos E menos 2 gamma por L sobre 1 más E menos 2 gamma por L, o resumiéndolo en tangentes hiperbólicas sería Z sub 0 por la tangente hiperbólica de gamma por L. Estas dos ecuaciones son las mismas. Estas ecuaciones nos sirven para medir impedancias de entrada de una línea corta, como veníamos diciendo, en cortocircuito cerrado. Permite medirnos directamente los parámetros de R y L de la línea. Pasando con las siguientes fórmulas, nos dice que si la línea es suficientemente corta, tal que el valor absoluto de gamma por L es menor a 1, la ecuación que vimos puede aproximarse a la que tenemos aquí. Como podemos ver aquí, reemplazando el valor a menor que 1 y haciendo un poco de álgebra de todas estas ecuaciones, llegamos a la conclusión de que esta ecuación es Z sub 0 por gamma por L. Entonces, los valores que tenemos de aquí, de gamma y Z sub 0, como podemos ver en esta fórmula, ahora las multiplicamos aquí, reemplazando los valores de gamma y Z sub 0, tenemos esta ecuación, y multiplicando esto nos da la siguiente ecuación, en la cual podemos simplificar G más J por omega por C, y nos va a quedar este valor de aquí sumado al cuadrado y despejando con la raíz cuadrada. Tenemos como resultado, o simplificando, esta siguiente ecuación. Llegamos a la conclusión de que la impedancia en cortocircuito va a ser igual a la longitud por R más J por omega por L. Siguiendo con el siguiente concepto, ahora hablaremos sobre la impedancia de entrada de una línea terminada en circuito abierto. Para un circuito abierto, al final de la línea se tendrá una corriente igual a 0. El desarrollo a seguir para analizar una línea terminada en circuito abierto es similar a lo anterior visto. Ahora, viendo como podemos ver en esta figura, en la figura de aquí, vemos que se expresa un generador con una línea y un punto en un circuito abierto, donde la corriente va a ser nula, pero hay una diferencia de potencial.
Entonces, al tener una corriente nula, podemos reemplazarlo esto con la ecuación que vemos aquí. Podemos cancelar la E, cancelamos E porque estamos multiplicado a 0 y nos va a quedar A sobre Z sub 0 menos B sobre Z sub 0, que todo esto va a ser igual a 0 y despejando estas Z sub ceros y factorizándolos, perdón, y despejándolos, nos va a quedar como final esta fórmula. Y así, pasando a la derecha B, tenemos A igual a B, y aquí nuestro coeficiente de reflexión va a ser igual a 1, diferente al otro que era de menos 1. Esto nos quiere indicar que ahora toda la energía pasa por la línea y esta está en fase. Entonces, para encontrar la impedancia de entrada en un circuito abierto, se empieza por la expresión anterior de A igual a B y Z, que ahora va a ser igual a menos L. Y como sabemos, la ecuación de la impedancia es la relación directa entre el voltaje y la corriente. Entonces, ahora reemplazando Z en las ecuaciones por menos L, tenemos para BZ, reemplazando Z, Z por menos L, tenemos la siguiente ecuación, es decir que L, como es menos L, se multiplica por el signo y tenemos aquí ya cambiado el signo. Lo mismo para esta parte y tenemos como resultado de B menos L, que es igual a A por E elevado a gamma por L más A por E menos gamma por L. Y lo mismo en esta parte, reemplazamos en Z menos L y tenemos la siguiente ecuación. Y realizando operaciones algebraicas en esta parte, reemplazando todo, nos lleva al valor de que la impedancia en un circuito abierto va a ser igual a ZC sub 0 por 1 más E menos 2 gamma por L sobre 1 menos E menos 2 por gamma por L, o también es representado en una forma de cotangente hiperbólica, lo cual serían los mismos, solo que esta es una representación más corta. Entonces, para medir la entrada en circuito abierto, esta nos permite medir directamente los parámetros de capacitancia y conductancia de la línea. Entonces, si se supone nuevamente que la línea es corta, es decir que gamma por L es menor a 1, la ecuación se puede reducir a esta. Entonces, retomando las ecuaciones algebraicas, tenemos este análisis en el cual igual podemos simplificar R más J por omega por L, y estas dos podemos multiplicarlas y tenerlas al cuadrado y simplificarlas con la raíz, la cual podemos aquí ya más simplificarlo, donde nos queda que gamma sobre Z sub 0 es igual a G más J por omega por Z, y en donde ahora conjugando tenemos que esta igualdad es a 1 sobre G más JWC. Entonces, la impedancia en corriente en un circuito abierto nos da como resultado esta ecuación que podemos ver aquí, la cual nos indica que es 1 sobre G más J por omega por C por la longitud. Por lo tanto, la impedancia de entrada medida a cierta frecuencia angular
o para una línea corta de longitud terminada en circuito abierto, permite obtener los parámetros de la conductancia y la capacitancia de la línea. Eso nos quiere indicar esta fórmula. Ahora, pasando a un ejercicio, el 2.7, se dice: se desean estimar los valores de la impedancia característica y la constante de propagación para un cable de 1 kilómetro de longitud a una frecuencia de 1 kHz. Con tal fin, se efectuaron mediciones de la impedancia de entrada terminando primero al cable en circuito abierto y después en circuito cerrado. Las lecturas obtenidas fueron respectivamente -J100 ohmios y J50 ohmios. ¿Cuánto valen aproximadamente Z sub 0 y gamma? La solución a este problema entonces sería que en 1 kHz en el aire, la longitud de onda es la relación de la velocidad de la luz sobre la frecuencia, que en este caso es de 300.000 kilómetros por segundo, sobre 10 elevada a la 3, que esto nos da como un resultado de 3 por 10 elevada a la 5 o 100 kilómetros, o simplificándolo a 300.000 metros. Si se considera que alfa es igual a 0, esto nos quiere decir que no existe una atenuación. Entonces beta sub 0 es igual a 2pi sobre la longitud de la onda. Y como teniendo ecuación general gamma que era igual a alfa más jb, como podemos recordar, podemos expresar en la ecuación que nos dice que el valor absoluto de gamma por L debe ser menor a 1, pero como en esta ocasión alfa es 0, solo nos queda jb sub 0 por gamma, donde beta sub 0, ya partiendo de la ecuación, podemos expresar que el valor absoluto por la longitud, teniendo como resultado que 2pi sobre 300.000 por 1000 nos da igual a 0.02 adimensional, que es mucho menor a 1. Esta condición puede ser diferente en el cable porque el dieléctrico no es el aire. Sin embargo, si beta se duplicara y valiese el doble de beta sub 0, la condición del valor absoluto de J por B por L también se cumpliría en el cable, y entonces se pueden emplear las aproximaciones de la impedancia de entrada en cortocircuito y la impedancia de entrada en circuito abierto. Entonces, teniendo las ecuaciones de la impedancia de entrada en cortocircuito, que eran igual al producto de R más J por W por L, y la impedancia de entrada en un circuito abierto, que eran igual a la inversa del producto de G más J W por C, todo esto multiplicado por L, se concluye que el cortocircuito es igual a una aproximación a 0, y en circuito abierto la conductancia es igual a una aproximación igualmente a 0, como nos indican. Entonces, por cortocircuito tenemos que la expresión va a ser igual a J por 50, esto igual, como decíamos, a L por R más J por omega por L. Entonces, despejando esta L, podemos cancelar estas J's. Y R, como nos dice, hay que aproximar, igualar a 0. Tendríamos como resultado esta ecuación de aquí, que nos indica que 50 es igual a L por omega por L, y esto nos da una ecuación más en la cual nuestro resultado directo sería que 7.96 microhenrios sobre metros. Ahora,
con la impedancia del circuito abierto, que es igual a menos J por 100, que esto es igual a la inversa de la longitud por G más J por omega por C, donde la conductancia la convertimos en 0, donde también podemos cancelar J, las J's, porque como sabemos de números complejos J puede ser expresada igual como 1 sobre J. Entonces estas sí se pueden cancelar directamente con la expresión de aquí. Entonces cancelando J tenemos la expresión siguiente, donde nos dice que si n es igual a 1 sobre L por omega por C, y despejando C en esta ecuación tenemos como resultado final 1.59 nanofaradios sobre metros. Finalmente, teniendo la ecuación de gamma, la gamma que era igual al producto de J por W por L por JW por C, todo esto en la raíz cuadrada, podemos despejar y tenemos la igualdad de que J es J por omega sobre la raíz de L por C. Y como teníamos una frecuencia de 1 kHz, como podemos recordar, podemos expresar directamente a omega. Entonces, con la frecuencia angular, que ahora va a ser igual a 2pi por 10 elevada a la 3, todo por la raíz de los valores de L y C, tenemos como resultado final J7 por 10 elevada a menos 4 radianes sobre metros. Y para obtener la impedancia característica, partimos de la ecuación de Z sub 0, que es igual a la raíz de J por omega por L sobre J por omega por C. Entonces, cancelando las JWs en ambos términos, nos queda esta ecuación, y reemplazando los valores tenemos como un resultado final 70.75 ohmios. Obtención de Z sub 0 y gamma a partir de las impedancias de entrada medidas en líneas terminadas en cortocircuito y circuito abierto. Es posible determinar la impedancia característica de la línea y la constante de propagación gamma a partir de mediciones experimentales que podemos hacer. Es decir, si nosotros multiplicamos las ecuaciones 236 y 240, vamos a poder ver que, sin importar la longitud que pueda tener la línea, vamos a obtener esta expresión de aquí, que relaciona la impedancia de entrada en cortocircuito multiplicado por la impedancia de entrada en circuito abierto. Y esto va a ser igual a la impedancia característica elevada al cuadrado. De aquí el cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada y obtenemos esta expresión de aquí, con la cual se puede determinar Z sub 0 a partir de estas dos impedancias. Ahora también es posible determinar el valor de gamma o la constante de propagación, pero el procedimiento es un poco más complicado, ya que hay que dividir la ecuación 2.3 entre la ecuación 2.40. De esta forma obtenemos esta relación, en la cual vamos a tener por un lado las impedancias en cortocircuito y circuito abierto, y por el otro las relaciones exponenciales. De aquí despejamos lo que sería E a la menos 2 gamma por L. Esto se va a multiplicar aquí. Bueno, primero eliminamos los cuadrados, se va a multiplicar, factorizamos y llegamos a lo que sería esta expresión de aquí, con la cual ya estaríamos relacionando el exponencial de E a la menos 2 gamma por L
con relación a las impedancias de entrada en cortocircuito y las impedancias de entrada en circuito abierto. El resultado de esta ecuación va a ser una cantidad compleja que se puede representar en su forma polar, y tomando en cuenta que gamma es igual a un número complejo, siendo gamma igual a alfa más j beta, tenemos lo que sería esta ecuación de aquí, o esta relación de aquí, en el cual, una vez ya distribuido lo que serían los por leyes de exponentes, tenemos que e a la menos 2 alfa por L sería igual al radio, y e a la menos 2 j beta por L sería básicamente la parte exponencial, ¿no?, en la cual nos estaría mostrando el ángulo del número complejo. De esta forma podemos igualar las magnitudes, igualando e a la menos 2 alfa por L igual al radio, y de aquí despejamos alfa, siendo igual a menos 1 sobre 2 por L multiplicado por el logaritmo de R. Y igualamos las fases, despejamos beta, dando como resultado que beta es igual a menos 1/2 por L, todo esto multiplicado por pita más menos 2 pi n. Ahora, es importante indicar que el valor correcto de n va a depender de lo que sería la longitud de la línea en términos de lambda. Y básicamente estas serían las ecuaciones. De esta forma logramos obtener el valor de alfa y de beta. Estos valores, sustituyendo en la relación de gamma, podemos obtener el valor de la constante de propagación, y de esta forma es que podemos hallar tanto la impedancia característica de la línea z sub 0 y la constante de propagación gamma a partir de las impedancias en cortocircuito y en circuito abierto. Ahora vamos a ver un ejercicio. Un cable telefónico de 20 kilómetros de longitud fue sometido a pruebas de medición con terminaciones en cortocircuito y circuito abierto, a una frecuencia de 1,5 kHz. Los valores obtenidos para la impedancia de entrada fueron: la impedancia de entrada en circuito cerrado nos arrojó 1388 con un ángulo de 5,1 ohms, y la impedancia en circuito abierto nos arrojó 421 con un grado de menos 26.3 grados ohm. Calcule a partir de estos datos la impedancia característica, la constante de propagación gamma, los cuatro parámetros R o resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia de la línea a partir de la frecuencia en que se hicieron las mediciones. Bueno, empezamos con el inciso A, que sería la obtención de la impedancia característica de la línea. Para esto nos podemos apoyar de la ecuación 244 y reemplazamos simplemente los valores. Realizando operaciones de análisis complejo, obtenemos este resultado, que lo podemos representar de esta manera o en su forma polar. Pasando al inciso B. Para hallar el valor de lambda vamos a partir de la ecuación 245. Reemplazando lo que serían los valores en esta ecuación, tendríamos este resultado de aquí. Reemplazando lo que serían los valores en la ecuación y haciendo unas operaciones de análisis complejo, llegamos a lo que sería esta expresión de aquí, que la podemos representar igual en su forma polar. Ahora, para obtener lo que sería gamma propiamente dicho, hay que hallar los valores de alfa y de beta. Para hallar los valores de alfa, pues usamos lo que sería la ecuación 246.
simplemente reemplazamos lo que serían los datos. Una vez ya reemplazados los datos, realizamos lo que serían las operaciones y nos arroja este resultado, que sería 2,85 por 10 a la menos 5 nepers sobre metro. Ahora, utilizando la ecuación 220, podemos convertir las unidades de este resultado a decibelios sobre metro. Reemplazando los datos en la ecuación, obtenemos este resultado de aquí, que serían 2,476 por 10 a la menos 4 decibelios sobre metro. Ahora, para hallar el valor de beta, primero hay que realizar un análisis para decidir qué valor va a obtener n. En la ecuación 247. Así que primero va a ser necesario convertir la longitud de la línea a dimensiones eléctricas, es decir, en términos de lambda. Como no conocemos lo que sería el material dieléctrico del cable, vamos a suponer que el lambda es cercano al lambda sub 0, o sea, a la longitud de onda a la velocidad de la luz, que sería este de aquí. Lambda sub 0 va a ser igual a c sobre f, y esto va a ser igual a 3 por 10 a la 8, que sería la velocidad de la luz, sobre nuestra frecuencia. Y esto nos da igual a 200 kilómetros. Si vemos este resultado y vemos lo que sería el largo de nuestra línea, que es de 20 kilómetros, es muy corto, es muy pequeño nuestro largo de la línea. Es por eso que podemos suponer que beta multiplicado por L debe estar entre el rango de mayor a 0 pero menor a 2pi, ya que no hay una longitud suficiente para que se cumpla un ciclo. Es por eso que vamos a asumir que n va a tomar un valor igual a 1 con un signo negativo. De esta forma obtenemos esta ecuación de aquí, o esta relación de aquí, en el cual 2 por beta por L va a ser igual a 2pi menos tita. Reemplazando lo que serían los valores de L y tita, despejando beta y haciendo la conversión a lo que sería radianes, obtenemos este resultado en radianes sobre metro. Una vez ya calculado tanto alfa como beta, podemos determinar por fin la constante de propagación gamma, que no es más que alfa más j beta. Reemplazando los valores, este sería el resultado de gamma, que lo podemos representar así o en su forma polar. Para el inciso C nos pide hallar lo que sería la resistencia, inductancia, capacitancia del cable. Para esto vamos a utilizar lo que serían las ecuaciones 238, que es este de aquí, y 242, ya que no hay ninguna restricción para su uso, ya que son fórmulas generales. Utilizando lo que sería la primera ecuación, reemplazamos lo que serían los valores, que en este caso sería z sub 0 o la impedancia característica por la constante de propagación gamma, igual a la resistencia más j omega por la inductancia. Realizando las multiplicaciones y diferentes operaciones tenemos este resultado. Y ahora podemos hacer una igualación de valores, si se podría decir, ya que si dos números complejos son iguales, entonces la parte real tiene que ser igual a la otra parte real del otro número complejo, igual a la parte compleja. Es decir, que la resistencia va a ser igual a 0,217 ohms sobre metros. Y igualando la parte imaginaria de esta expresión con la parte imaginaria de nuestro resultado y despejando la inductancia, como sabemos omega es igual a 2pi por la frecuencia, realizando las operaciones tenemos que la inductancia de la línea va a ser de 14,2 microhenrios sobre metro.
Ahora, utilizando la segunda ecuación, que es esta de aquí, reemplazando igual los valores y realizando las operaciones de análisis complejo, obtenemos este resultado. Igualando lo que sería la parte real con la parte real de nuestro resultado, obtenemos que la conductancia va a ser igual a 0,264 microsiemens sobre metro. Y igualando la parte imaginaria con la parte imaginaria de nuestro resultado y despejando lo que sería la capacitancia, obtenemos que la capacitancia de la línea es 37,1 picofaradios sobre metro.